Buenas noches. Hoy vamos a hacer una prédica diferente, fuera de la serie de Hechos, pero sentía mi corazón cargado con transmitir algunos principios que vamos a ver hoy. Esta prédica se llama Sin letras pequeñas, y medio que es un spoiler eso, pero les quiero contar a modo de introducción una experiencia de hace unos años, hace muchos años. Una vez estuvimos en Mendoza con varios amigos, y cuando estábamos en el centro, pasamos por un local de telefonía celular y era súper llamativo. Había luces especiales, había música, había animadores, todo invitaba a participar de un juego. Y uno de mis amigos realmente participó, estaba súper entusiasmado y ¿saben qué ganó? 3 teléfonos celulares. Imagínense la alegría. O sea, entró, 3 teléfonos celulares ganó. Y estábamos súper contentos con él, estábamos muy contentos, nos costaba creer, no ganó 1, no ganó 2, ganó 3 equipos, 3 teléfonos celulares. Y pasó por la oficina, firmó unos papeles por la titularidad, le dieron 3 cajas, cada una con el teléfono, el cargador y el auricular. Y eran 3 teléfonos nuevos, no eran arreglados, no eran robados, firmó la titularidad y salió. Y cuando los encendió, más alegría. Durante un mes tenía crédito ilimitado prácticamente. Estaba realmente contento y fue muy lindo. Y además es lindo ver ganar cosas a la gente, ¿viste? Casi nunca vemos que alguien se gane algo. Pero de regreso estábamos contentos, cuando llegamos estábamos contentos. Pero un mes después aparece un detalle que no lo vimos en ese momento, obviamente. ¿Cuál era el detalle? Que las líneas eran con abono las 3. Después del primer mes de crédito ilimitado, tenías abono obligatorio por un año. Y no era un abono barato, sino que era un abono alto, y el costo total del abono era más caro que el equipo. Y no había manera de liberarse de esto porque él firmó. La única manera era recurrir a abogado y pelearla por el tema de lo oculto, pero el abogado costaba más caro que los equipos o que el abono. Entonces, la verdad que fue como una estafa, y lo que era lindo se transformó en algo feo. Era como una trampa. Al firmar los papeles que indicaban su titularidad, él no había tenido en cuenta esas letras pequeñas que tienen algunos contratos, ¿vieron? Esa letra pequeña, chiquita. ¿Qué hay siempre escondido en esa letra pequeña? Algo raro, algo especial, algo que no quieren que veamos a simple vista. Y esto era una trampa. Y hay muchas situaciones en las que la letra pequeña del contrato puede jugarnos una mala pasada y realmente complicarnos la vida. Pero en el cristianismo, Jesús se encargó de que todo quedara claro, que nada quedara como si fuese una letra pequeña en nuestro contrato con Él, por decir de alguna manera la palabra pacto. Pero Él se encargó de ser claro y de que nada quedara así oculto o que pudiéramos acusarlo de habernos ocultado algo en este sentido. Y Él incluso, a la hora de hablar con sus seguidores, no distingue creyentes de no creyentes. En muchos sentidos, Él cuando hablaba a la multitud, hablaba al montón y exponía todo. Él nada lo dejaba en la letra pequeña, sino que para dar su mensaje principal, Él fue claro y fue transparente con todos los que le oían. Y quiero tener en cuenta 3 puntos de esta prédica. Vamos a establecer el primero, que es su identidad revelada. Hablando de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Como voy a continuar en Lucas, lo que hice fue contemplar a Jesús a través de Lucas. Y la mirada especial esta vez fue teniendo en cuenta cómo era definido y expuesto Jesús en el Evangelio según Lucas. Y comencé desde el 1 y seguí avanzando y fui encontrando cosas. Acompáñenme a Lucas, por favor. Busquemos el capítulo 2. Pero mientras usted busca el 2, le cuento que en el 1 a María se le dice que se tiene que llamar Jesús, que va a ser grande, que será llamado Hijo del Altísimo, que el Señor le dará un trono cuyo reino no tendrá fin, porque es el Hijo de Dios. Fíjate en el 2:11, dice, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mesías, el ungido, el que está capacitado por Dios para una obra especial, que era nuestra salvación. Y no queda ahí, sino que dice el Señor.
Fíjate el 30, Simeón le dice a Dios, mis ojos han visto tu salvación. ¿Al ver a quién? A Jesús. 2:32. ¿Qué es Jesús? Luz de revelación a los gentiles. Gloria de tu pueblo Israel. Y acompáñame al capítulo 4. Pero mientras te cuento algunas cosas que pasan en el capítulo 3. Se le dice que Juan el Bautista dice que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Y cuando Él se bautiza, en el capítulo 3 nos dice que se abre el cielo y viene una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado, este me complace. Dios lo identifica a sí mismo, pero delante de la gente que estaba ahí le dice, este es mi Hijo, es amado, Él me complace. Y fíjate en el 4, en el 1 nos dice que era lleno del Espíritu Santo, pero leamos del 18 al 21. Está Jesús leyendo en la sinagoga, Él acostumbraba, era frecuente que Él estuviera en la sinagoga, y en la sinagoga lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está leyendo una parte del Salmo 91 y una parte de Deuteronomio 6. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió el asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y dice el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Él es todo eso, el ungido por Dios para traer libertad a los oprimidos, pero Él también es el cumplimiento de profecías de los Salmos, de Deuteronomio, o sea, de Moisés. Más adelante en el mismo 4 dice que es el Santo de Dios, y cuando ven lo que hace con una persona endemoniada, la gente reconoce que Él tiene autoridad y poder para mandar sobre los espíritus inmundos. Incluso el espíritu inmundo, el demonio, lo reconoce como hijo de Dios, como el Cristo. Y luego, en el mismo capítulo 4, dice que Él vino a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, que para eso fue enviado. En el capítulo 5, acompáñame al capítulo 6, pero en el capítulo 5 dice que la fama de Él se extendía y que las multitudes se congregaban para oír su voz y ser sanadas. Era totalmente atrayente, era famoso. La gente quería estar cerca de Él. La gente reconoce que el poder de Dios estaba con Él. Lo reconoce como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título mesiánico de las profecías de Daniel. Y lo reconocen como aquel que tiene autoridad para perdonar pecados. Y es la persona que llama a pecadores al arrepentimiento. Y vemos en el capítulo 6, versículo 5, y dice que Él es Señor del día de reposo. Esto es muy interesante porque Él está diciendo, cuando lo retan, ¿por qué están comiendo el día del reposo? Él dice, el día del reposo fue hecho para mí, yo soy el Señor del día del reposo. Mira qué loco esto. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Señor del día del reposo. O sea, el día del reposo se consagraba para el Señor. Y Él dice, esto es para mí. Y si dentro de lo consagrado para mí yo les permito que coman, porque el día del Señor es para mí. Soy el Señor del día del reposo. Y Él exige ese título y Él se muestra así. Y en el mismo capítulo 6, versículo 19, dice que de Él salió un poder que a todos sanaba. En el 46 Él dice que lo llaman Señor, aunque va en otra dirección, pero dice, me dicen Señor y no hacen lo que yo hago, pero Señor. En el en el capítulo 7, vemos que Él va hacia una persona que está muerta, lo llama a la vida y esa persona vive, es resucitada. La gente lo reconoce como un gran profeta. Es más, al ver la obra de Jesús, en el capítulo 7 la gente dice, Dios nos ha visitado. Mira qué lindo, la gente veía a Jesús y decía, Dios nos ha visitado. Y también ahí en el capítulo 7 habla de que Él es de quien estaba escrito Isaías 35, cuando manda a los discípulos de Juan el Bautista a contestar a Juan. Jesús le dice, díganle lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Al final de ese capítulo dice que es Él quien perdona los pecados. En el capítulo 8
tenemos la situación de la tormenta. ¿Y qué dicen sus discípulos? ¿Quién es este que aunque el viento y el agua le obedecen? Él manda y le obedecen. Un endemoniado lo ve y el demonio dice, este es el Hijo del Dios Altísimo, también en el capítulo 8. Y es increíble porque encontré, observando esto, ahí en el 39, el endemoniado quiere seguir a Jesús, 8:39, y él le dice, no, volvete a tu casa y contá cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios con vos. Y fíjate qué nos deja ver Lucas a través de esto, que el endemoniado se fue y proclamando por toda la ciudad grandes cosas que ¿quién había hecho con él? Que Jesús había hecho con él. ¿Se dan cuenta de la observación? Anda a contar lo que Dios hizo por mí. Y él cuenta lo que Jesús hizo por él. ¿Qué significa eso? Se está dando cuenta que es Dios. Lucas no hace esto sin querer. Y en el versículo 9 se nos muestra, en el capítulo 9 se nos muestra a Jesús hablando con dos personas en la transfiguración, con Moisés y Elías. Otros leían acerca de Moisés, otros leían acerca de Elías, pero él habla con Moisés y con Elías. Y se abre el cielo, de alguna manera, y sale una voz. Esto que dije, se abre el cielo es metafórico. Salió una voz del cielo, eso quiero decir. ¿Y qué dice esa voz? Este es mi hijo, este es el escogido, óiganle. Acompáñame al capítulo 13. En el capítulo 12, él promete que va a venir, que él es el Hijo del Hombre, que va a volver en la hora en la que los otros no le esperan. Y fíjate el 13:17. Lo que dice de la multitud. La multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y solamente hemos visto a Jesús en 13 capítulos del Evangelio según Lucas. Un poquito de lo que era Jesús. Ni siquiera tomando cuestiones muy indirectas, la mayoría directas. Según Lucas, según la gente que es entrevistada por Lucas, según el registro de esas personas que fueron entrevistadas por Lucas, Jesús es el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el Salvador, es el Mesías, es el Señor, está destinado a reinar por siempre con un reino que no va a tener fin. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo y posee una autoridad y poder extraordinario tan grandes que es capaz de tener autoridad sobre las enfermedades, para perdonar pecados, para realizar milagros, para someter a toda la creación, incluyendo personas, a demonios y a la naturaleza. Su mensaje del Evangelio, su misión es proclamar la libertad de los cautivos, recuperar la vista de los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Jesús es reverenciado como el Santo de Dios, el Hijo amado de Dios. Dios mismo dice que es su Hijo amado. Multitudes lo reconocen como un gran profeta, como el enviado de Dios, como la visita de Dios a la tierra. Es reconocido como el Señor del día del reposo. Es el Hijo del Hombre, con ese título mesiánico de Daniel, escrito siglos antes, con autoridad en toda la tierra. Su fe y poder sanador son destacados. Es una persona plenamente en comunión con Dios Padre, porque es Dios. Y su identidad como el Cristo de Dios, como el Mesías, es proclamada una y otra vez, no solo por él, sino por sus seguidores y por sus testigos. ¿Por qué? Porque Jesús es divino y es el Redentor, y él trae esperanza y trae perdón y salvación a la humanidad. Y solo hemos visto un poquito, algunas cosas de las que hay en Lucas al principio. Este es el primer punto de la prédica, su identidad revelada. Sabemos quién es, sabemos cuánto nos bendice, pero ¿habrá una letra chica en lo que ofrece? ¿Habrá algo escondido? Jesús se encarga de que nada en su mensaje quede escondido, o que podamos acusarlo de que, vos no me dijiste esto. Él regala todo y también exige, pero no exige nada a cambio de lo que regala, porque lo que regala es inconmensurable. No podríamos dar nada a cambio de lo que regala. Nunca podríamos dar algo a cambio de lo que Jesús brinda. Pero Él sí exige lealtad y preferencia. Entonces ahí vemos algo que, teniendo en cuenta todo lo que Él es, y lo lindo de lo que ofrece, y lo bueno y lo favorable para nosotros, algo que en nuestro corazón caído tiende a hacer letras pequeñas y a mirar por otro lado. ¿Cuánto podría Él exigir de nosotros, teniendo en cuenta su naturaleza, siendo nosotros creación suya y contemplando su obra en la cruz? ¿Cuánto podría exigir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto merece? Todo. Y
quiero que veamos cómo Jesús intencionalmente quiere evitar la idea de la letra pequeña. Y quiere mostrar las cosas como realmente son. Y vamos a ver dos discursos. Uno en una cena frente a un montón de incrédulos y otro frente a las multitudes donde había un montón de incrédulos. Porque Él no quiere que nada quede oculto y que todos sepamos cuál es el plan suyo para nuestras vidas. Y ahí nos metemos en Lucas 14. Vamos a comenzar leyendo la parábola de la gran cena, Lucas 14, 15 al 23. Lucas 14, 15 al 23. Dice: cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena. Fíjense, ¿alguno tiene otra traducción a esta gran cena? Una gran fiesta, ¿qué más? Un banquete, no era cuestión de una cena común, era una fiesta, un banquete, era una gran cena. Hay algo celebrándose, hay algo disfrutando, hay algo por lo cual este hombre dice: vengan a celebrar conmigo. Dice: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Tengo una pregunta. ¿Los invitados van a cocinar, van a llevar comida desde la canasta? No. ¿A qué van? A comer, a celebrar. Dice: vengan porque ya está todo preparado. Versículo 18. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de casa, dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sale a los caminos y por los cercados, oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y yo quiero levantar el principio de esta prédica, de este pasaje, y cada uno de los pasajes que vamos a leer se deberían predicar separados y profundamente. Y no quiero desconocer el sentido original, solo quiero levantar el principio bíblico que nos da el sentido original. Esta parábola está dando a conocer una representación del rechazo judío, que son esas personas que son invitadas y dicen que no, que cómo se amplía la invitación a los gentiles, que eran personas que no tenían nada que ver con el dueño de la casa, pero el Señor extiende y es parte de lo que hemos visto en Hechos. Pero también levanta la idea de la urgencia de responder al llamado de Dios. No es que dice: bueno, más adelante te vuelvo a invitar, sino que dice: no van a probar nunca nada estos. Y las consecuencias del rechazo se quedan afuera. Ahora, eso es para predicarlo, esos serían los 4 puntos de una predicación explícita sobre este pasaje. Pero a grandes rasgos, hubo personas que rechazaron la invitación de Jesús. Y rechazaron la invitación a una relación cercana, de intimidad. ¿Cómo estaba ilustrada en forma de metáfora? ¿Cómo estaba ilustrada esta relación cercana de intimidad? A través de comer juntos, a través de celebrar juntos, a través de participar de los motivos del festejo del hospedador. Fueron indiferentes a la celebración, ni siquiera preguntaron cuál era el motivo de la celebración. Y si tenemos en cuenta el contexto, Jesús hace un paralelo entre participar del reino de Dios y aceptar la invitación al banquete de esta parábola. ¿Me siguen? Invitación al banquete, participar del reino de Dios. Rechazar la invitación al banquete, no participar del reino de Dios. Los que rechazaron por 3 cosas y son identificados por Jesús como fuente de excusas. Fíjense qué aplicable a toda vida. ¿Cuáles son las fuentes de excusas para no ir al banquete, que está simbolizando ¿qué? El reino de Dios. Posesiones, trabajo y familia. Posesiones, trabajo y familia. ¿Alguno no tiene nada? ¿Alguno no trabaja? ¿Alguno no tiene familia?
La fuente de excusa que Jesús señala es posesiones, trabajo y familia. Y luego deja en evidencia que Él exige responder con urgencia y que el rechazo tiene consecuencias eternas. ¿Cuál es la consecuencia? Quedar fuera del banquete, que simboliza el reino de Dios. O sea, ¿qué es? Quedar fuera del reino de Dios. Y esto no es letra pequeña del cristianismo. Esto Jesús lo tiró en una comida que era como una fiesta de esas. En la casa de un fariseo dije, miren, el reino de Dios es así. Si por sus posesiones, por su trabajo o por su matrimonio, ustedes no aceptan la invitación, quedan afuera. Si ustedes usan como excusa la vida de todos, que todos tenemos eso en la vida, posesiones, trabajo y familia, todos tenemos eso, un poquito más, menos, pero todos tenemos, quedas afuera. No puedes perderte el banquete por estas tres excusas. Y esto no es letra pequeña del cristianismo, y Jesús lo dijo en una comida en la que había muchos invitados, ¿no? Dice el versículo 1 y el versículo 7 de Lucas 14, había mucha gente ahí. Pero para dejar en claro sus exigencias y que nunca nadie pueda acusar a Jesús de haber usado una letra pequeña para estas cosas, el texto sigue en otro contexto situacional donde hay multitudes. Acompáñame a Lucas 14, 25 al 35. Lo que sigue ahí. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y Él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero aclararte que esto está en todas las traducciones de la Biblia. No hay ninguna traducción a ningún idioma, de ninguna denominación o rama del cristianismo que no diga esto. Jesús lo dejó claro en todo. No hay letra pequeña. Dice el 27. Bueno, primero, lo leo de nuevo. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y Él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Se lo tiró la multitud del Señor. No se lo dijo a los que pintaban para misioneros que iban a ir a ser mártires. Se lo tiró la multitud, ni siquiera creían en Él y se lo dijo la multitud. Y fíjate cómo sigue. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y sigue hablando de esto. Dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Qué está diciendo? Quiero que sepas que seguirme te va a costar todo y que a todo nada. Porque ¿qué pasa si no? Dice el 29. No sea que cuando haya echado los cimientos y no la pueda terminar, todos los que la vean comienzan a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Esta persona dijo que me seguía, pero después hizo la suya. Y dice el 31, leo hasta el 35, hasta el 34, perdón, hasta el 35, está bien, 31 al 35. ¿O qué rey, cuando sale el encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Fíjense qué fuerte esto. Por lo tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el montón de abono, lo arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Obviamente esto no es oídos físicos, son oídos espirituales. Las ovejas tienen que oír esto, y las ovejas van a responder esto. El que tiene oídos, que oiga. Y Él establece, en esta segunda ilustración dice, mira, si vas a la guerra con otro y el otro tiene más soldados que vos, o sea, el otro va a ser victorioso, ¿qué tenés que hacer? Pedir condiciones de paz. Vos sabés que entre Dios y vos hay condiciones de paz. Que creas en el Evangelio, que creas en Jesús, te arrepientas, te sometas a su señorío. Que creas en Él y te arrepientas de tu vida y te sometas a Él. Son las condiciones de paz. Sin eso no hay paz con Dios. Pero volviendo a esto es terrible. Yo creo que nunca nosotros comenzaríamos un discipulado con estas palabras. Imagínate que estás en la calle y te pones a leer esto. Dijo el Señor a las multitudes. ¿Quién haría eso? Pero Jesús lo hizo. Porque no quiere que el cristianismo sea un engaño y algunas partes sean para los más maduros. Hermanos, hay una sola manera de ser cristiano, es la bíblica. No hay más. No hay más manera de ser cristiano. No es que puedo ser un cristiano ahí a media y bueno, me voy a sentar al fondo del cielo.
No existe eso. No tenemos que dejar que nuestro corazón nos engañe pensando que esto es para los maduros. Jesús lo tiró en una mesa con gente desconocida y lo tiró en multitudes donde había gente desconocida que no creía en Él. Pero si alguno llegase a creer, tenía que saber a qué se enfrentaba. A la vida eterna, paz con Dios, pero que merecen una lealtad absoluta a Él. Creo que muchas personas nunca leyeron esto. Y creo que muchas personas nunca lo escucharon ni siquiera predicado. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros lo tiene pegado en su heladera. ¿Alguno tiene en la heladera esto? Tenemos versículos más pum para arriba, ¿no? Ni en un señalador, ni en una calcomanía. Jesús deja de manera absolutamente clara que en el cristianismo no hay letras pequeñas. Que en este contrato, por decir de alguna manera, un eufemismo acerca del pacto, no hay letras pequeñas. Él quiere dejar algo claro. Él exige preferencia sobre cualquier relación humana, incluyendo el amor propio. Si no aborreces tu propia vida para amarle a Él, no puedes ser discípulo. Sin preferir a Él sobre todo lo demás, no podemos ser sus discípulos. Prefiriendo cualquier cosa por sobre Jesús, no podemos ser sus discípulos. Pero no es un no poder como cuando estás en la escuela y decís, profe, ¿puedo ir al baño? Y el profe te dice que no. Es un no poder de incapacidad, de imposibilidad. Si no amás a Jesús sobre todas las cosas, incluyendo tu propia vida, sos incapaz de ser discípulo de Cristo. Sos incapaz de ser cristiano. Ustedes no crean que yo tengo superado esto, ¿no? No estoy predicando desde el lado del superado. Pero esta es la verdad. Y si no lo tenemos en cuenta desde el púlpito, ninguno de nosotros se va a poner a hacer un devocional con esto. Esto es muy fuerte. Y esta incapacidad es imposibilidad de realmente no poder, hermano, hermana, si no amás a Jesús sobre todas las otras cosas, y las otras cosas siempre son una excusa para vos para no seguirle a Él, incluso el amor propio, no podés ser discípulo de Jesús. Él lo dijo, no yo, no un pastor, no la iglesia evangélica, no la iglesia católica, Jesús mismo, el fundador del cristianismo. El autor y perfeccionador de nuestra fe dice, si amás a algo más que a mí, no podés ser mi discípulo. Pero Señor, podemos pensar en Mateo, en lo que registra Mateo. En tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos. ¿Y qué va a decir Jesús? Yo no te conozco. No eras mi discípulo. No eras mi discípulo. Y hermanos, si no comprendemos esto, seguiremos entre las multitudes, pero sin ser sus discípulos. No es lo mismo estar rodeándole a Él que ir a Él. Jesús quiere que no nos engañemos. Jesús quiere dejar claro esto. Nuestro corazón quiere engañarnos y quiere que esto forme parte de las letras chiquitas del contrato con Jesús, pero que Él no las vea. Dice, bueno, esto que vos me pedís en realidad yo lo hago más chiquito y no es tan importante. Y decidimos voluntariamente ignorar esto, que son letras grandes, y tener una ilusión necia de que no va a tener consecuencias, ignorar esto. Hay consecuencias terrenales. ¿Cuál es la consecuencia terrenal? Un cristianismo intrascendente del cual el mundo se burla. No sirve de nada. Un cristianismo que no es sal, que no es luz. Ahora, si la luz no ilumina y la sal no sala, ¿qué es? Nada. Nada. Y ese cristianismo de personas que no son salvas. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque deseo que seamos una iglesia bíblica. Y necesito tu ejemplo para crecer, para aprender. Lucas 14 no es para que solamente los cristianos que viven en persecución lo apliquen. Es para que todos nosotros día a día lo apliquemos. No hay cristiano verdadero si Lucas 14 no es una realidad en su vida. Hay cristiano de boca, hay cristiano nominal, hay cristianismo falso, pura espuma, si Lucas 14 no es una realidad. No hay cristianismo verdadero sin escuchar y prestar atención y someternos a lo que Jesús dice. Y te aseguro que nuestra lealtad a Él no es nada comparado a la vida eterna que nos ha regalado. No es nada. Cuando entendemos eso nos disponemos a crecer. Y esto tiene aplicaciones concretas. Cada vez que tus posesiones,
Tu trabajo, tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, tus hermanos o tu propia vida entran en conflicto con Jesús, ¿quién debe prevalecer? Jesús, el amor por Jesús. Él debe ser el preferido, Él debe ser el elegido. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Cada vez que las cosas normales de la vida, de las que todos tenemos al menos un poco, cada vez que esas cosas se interponen entre vos y Jesús, Jesús debe ser el preferido, Jesús debe ser el elegido. Jesús y su reino, Jesús y lo suyo. Mientras no pases esto desde el plano de lo abstracto, el plano de lo concreto, no vas a ser consciente de lo que te está pasando y probablemente no seas discípulo de Jesús, pero creas que sí. Hay que hacerlo concreto. No quiero dar ninguna aplicación específica, porque esto es la vida natural, las posesiones, el trabajo, la familia, mi propio ego, como excusas para comprometerse más con Jesús. No hay cristianismo si este es el camino. No lo hay. Hay pura espuma. No hay nada. Es verso, es apariencia, es fruto silvestre, como el que nos enseña Dios en Isaías. No hay nada. Tenemos que buscar aplicaciones generales en donde no nos estamos comprometiendo con Jesús, por ende no comprendemos la necesidad que tenemos de comprometernos con todo aquello que es su reino, como lo hablamos en Primera de Juan hace unos domingos, o el domingo pasado, yo no me acuerdo, pero esto no es solamente tu vida devocional, no solamente tiene que impactar tu vida devocional, sino tu compromiso con Cristo y su reino. Jesús señala que si tu trabajo, tus posesiones, o tu familia, o tu ego son preferidos por vos antes que Él y lo suyo, no estás siendo su discípulo. Estás en la multitud, pero no vas al cielo. Solamente en la tierra estás caminando cerca. ¿Cuántas veces se acuerdan cuando Dios le decía a Israel, Israel, tan cerca tuyo está la palabra? ¿Pero qué pasaba? No impactaba esa palabra en sus corazones. Israel se perdió por eso. Creían que sí, pero no. Creían que sí eran, pero no eran. Y no es un llamado a dejar de trabajar, dejar de progresar o abandonar nuestras familias. Es un llamado, escúchame bien esto porfa, es un llamado a dejar de poner a las bendiciones como excusas para no comprometernos con el bendecidor. Es un llamado a dejar de lado de poner de excusa las bendiciones para no comprometernos con la fuente de bendiciones, que es Jesús y su reino. Si no es así, si nos negamos a esto, no estamos siendo discípulos. En esto no hay que, puede ser un discípulo inmaduro, puede ser un discípulo carnal, puede ser un discípulo pero entra al fondo. No hay discípulo de Cristo, Jesús lo dejó muy claro. Si no es así, solamente estamos en las multitudes que lo buscaban por sus bendiciones. Pero no podemos engañarnos. Ir alrededor de Jesús como las multitudes es esencialmente diferente de ir a Él como discípulos. En otras palabras, no estamos buscando a Jesús por lo que Él es, sino para ver si recibimos alguna bendición suya. ¿Qué es lo que hacían las multitudes? Iban a Él para ver qué les daba. Cuando Él dijo que era el único camino, la única manera, que si no era por el trabajo del Padre en la gente, no podían ir a Él, pero Él era la única fuente de vida eterna. ¿Qué pasó cuando Jesús dijo eso la primera vez que tenemos registrado en Juan? Los discípulos de Él, que eran falsos discípulos, se apartaron de Él. No quisieron más, querían las bendiciones, querían comer mucho, querían comer gratis. Él multiplicaba la comida. Querían ser sanos, querían ser liberados de los demonios. Querían armonía en sus vidas, pero no querían esa exclusividad de lealtad y preferencia que Jesús pide todos los días. No lo querían eso. Y las multitudes lo seguían por eso, a ver qué podían lograr a cambio. Y si tu cristianismo está basado en a ver qué podés vos obtener de Jesús, estás errando. Tenés que ir a la persona, a Cristo, contemplarle y rendirte a Él. Cuando vos veas lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz, decís, Señor, soy tu esclavo. Y empezás a trabajar para que nunca, nadie se interponga entre tu rey y vos. Pero es un servicio por amor, porque te das cuenta el beneficio eterno que Él nos está brindando. Entonces en la tierra, ¿cómo no nos vamos a rendir a Él y servirle? Si nos da vida eterna y plena. Pero no solamente por eso, sino por lo que Él es
Y Él ha decidido acercarse a nosotros. Es la visita de Dios. Él es, por lo que Él es digno de esta preferencia, de esta lealtad. Y la otra manera de vivir, tenés que saber que es vivir siendo consciente que sos el tercer terreno de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan del tercer terreno? Recibe la palabra, qué lindo. Responde inicialmente ella, pero luego cuando las cosas normales de la vida son vistas, ¿qué hace? Esa planta se ahoga y se muere. ¿Y cuáles son las excusas para morir? La vida misma, lo que nos pasa a todos. Trabajo, posesiones, familia, el ego. Todos tenemos eso. ¿Te diste cuenta que las excusas son la vida misma? No debemos poner a la vida que Dios nos dio como una excusa para no comprometernos con Dios. ¿Y cómo se ve el compromiso con Dios? Por el compromiso con su reino, de lo abstracto lo bajo lo concreto, lo que dice Juan. Si digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, estoy siendo mentiroso, porque ¿cómo podría amar a Dios que no veo si no puedo amar a mi hermano que veo? Es fácil hablar de lo abstracto, pero vamos a lo concreto, vayamos a lo concreto, comprométete con Cristo y su reino. Hermanos, no podemos ni debemos vivir así. Es entendible que sea difícil, pero así es el cristianismo real, así es el cristianismo que fundó Jesús. Y en el cristianismo verdadero es necesaria la asistencia del Espíritu Santo para poder vivirlo, para que puedas seguir en el camino de Dios. ¿A qué te invito? No vivas un cristianismo en donde no necesitas el Espíritu Santo para vivirlo, ya que es tan superficial que solamente alcanza con tus propias fuerzas para vivirlo. El cristianismo verdadero precisa de la asistencia del Espíritu Santo, la transformación interna del Espíritu Santo. Y cuando sos transformado, comprendes que Jesús no estaba mintiendo cuando decía que sus mandamientos no eran gravosos, que vayamos a Él los que estamos cansados y trabajados. Él nos va a dar alivio, Él nos va a dar descanso. Y es un gran desafío, pero Jesús es claro, es todo o nada, y lo que es a medias es una burla, es una burla. Nos preguntamos por qué el cristianismo no es trascendente. Acá tenés la respuesta. Porque muchos cristianos arrancan Lucas 14 su Biblia y no quieren comprender que es para aplicarlo por parte de todos los cristianos todos los días de la vida, en donde preferimos a Jesús. Bueno, vimos que nos reveló su persona. Me falta algo que quiero leer. Mira, hermano, los cristianos trascendentes comprendieron esto que estábamos leyendo. Y es normal que leamos sus historias. Pensemos en cristianos trascendentes. Esas biografías misioneras, ¿se acuerdan? Esos cristianos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, de los 20 siglos, 21 siglos que llevamos. Y pensé en esos cristianos trascendentes. Algunos en cada generación. Y decía, mira qué loco, Policarpo, Ireneo, Clemente, Agustín, y vas eligiendo así. A mí me gusta mucho Pedro Baldo, y elegís otros. Wycliffe, Calvino, Lutero, Whitefield. Y empezás a ver así cristianos trascendentes que hicieron una historia, pero no solo a nivel iglesia, a nivel sociedad fueron trascendentes. Y elegís misioneros. ¿Quién me puede decir nombres de misioneros? Saint. ¿Alguien más? Cari, ¿quién más? Brenner, ¿quién más? Moody, ¿quién más? Carmichael, ¿quién más? Eliot. Y vemos todas esas historias, ¿verdad? Hudson, Adoniram. Vemos esa historia y leemos sus libros, ¿verdad? Y decimos, qué groso. Hermano, mira, quiero leerte esto que escribí hace un tiempo. Si nos tomamos el tiempo de leer las biografías de misioneros que han hecho historia, o de otros cristianos que nos han dejado un legado espiritual glorioso o un ejemplo trascendente, y no estamos dispuestos a seguir su ejemplo de amar a Jesús por sobre todo lo demás, comprometiéndonos con nuestra fe, asumiendo los riesgos y sacrificios necesarios, siguiendo los pasos de nuestro Señor, entonces estamos siendo lamentablemente superficiales y meramente morbosos. Decimos, qué groso este. ¿Y por qué no vas en el mismo camino? ¿Porque sos un morboso o porque sos un superficial? Ve el sufrimiento de ellos, lo que dieron por Cristo y su gloria, lo que dieron para edificar el reino.
¿Y qué? ¿Y vos crees que eso es para verlo y decir, oh, qué groso? Es para que sigas su ejemplo, porque ellos están en el mismo camino que nos abrió el Señor. Es siguiendo el ejemplo del Señor. Filipenses 2:5. Hagan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué? Que no consideró lo que Él era y dio su vida en obediencia hasta el final para gloria de Dios. 1 Juan 2:6, el que dice que vive en Dios debe vivir como Jesús vivió. Si nosotros vemos la historia de estos cristianos trascendentes y estos misioneros y no estamos dispuestos a lo mismo, estamos siendo morbosos, viendo cómo sufren, viendo cómo, Señor, cómo sufren por amor del reino. Es morbo. Si no vamos al mismo camino, es morbo. Ellos entendieron Lucas 14 y dijeron, acá estoy, Señor, envíame a mí. Si no es eso, es morbo. ¿Cómo podríamos ser morbosos con nuestros hermanos? Podemos ver el video de un accidente, pero cuando es de un desconocido. Pero vos podés leer la historia de tus hermanos sacrificados por amor de Cristo y su gloria y no sentir nada de deseo por caminar a la luz de Cristo, en los pasos de Cristo. Eso es morbo. Y es el morbo más feo con tus hermanos. El cristianismo no es eso. Lo que nosotros queremos vivir. El cristianismo es lo que Jesús dijo que teníamos que vivir. Es trascendente este camino. Y es lo que ha establecido las bases de todo lo bueno que hay en todo el mundo. El cristianismo real. El otro no es de verdad. Son multitudes que están cerca de Jesús para ver si ligan algo, pero no es el cristianismo real. El cristianismo real está dispuesto a todo por Cristo y su reino. ¿Por qué? Por lo que Él ya nos dio en Él, en su obra. Vamos camino al cielo, vida eterna, plenitud, intimidad perfecta con Él. Mucho mejor que el Edén. Mucho mejor que el Edén. Él merece nuestra lealtad, Él merece nuestro agradecimiento y por eso rendimos nuestra vida y nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. El cristianismo real debe avanzar un día a la vez hacia el ejemplo de su Señor, Jesús. Y hemos visto su persona revelada y hemos visto sus exigencias reveladas. Y podríamos quedar lamentándonos, identificándonos desleales a Jesús, fuera del banquete por nuestras excusas, e inhabilitados para ser sus discípulos también por esas excusas. Pero también podemos ver su paciencia, su misericordia revelada. Y acompáñame a Apocalipsis 3, 14 al 22. Ahí en Apocalipsis 3, desde el capítulo anterior, tenemos cartas a las iglesias. Y en estas cartas el Señor describe cosas buenas y malas de cada congregación de esa zona. Y acá, esta es una de las dos que nos daría una solución al problema que tenemos. Esta es la iglesia de la Odisea. ¿Por qué es conocida la iglesia de la Odisea? Por ser tibia. Fíjate lo que el Señor dice, del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo de que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada pasaje que leímos hoy
merece ser predicado de manera expositiva, dentro de su contexto por separado, pero sentí la inclinación para hacer estas conexiones. La iglesia de la Odisea es muy particular. Sus miembros habían avanzado ¿en qué? En lo material. ¿Pero en dónde habían retrocedido? En lo espiritual. Y esto es tan marcado que son ricos, se creen sabios, pero ¿dónde está Jesús? Jesús está del otro lado de la puerta de la iglesia. Está del otro lado de la puerta. Jesús está afuera. El progreso en cualquier área secular nos puede hacer creer que somos sabios, siendo que si no estamos progresando espiritualmente, solo estamos siendo necios con dinero, o necios con títulos, o necios con posesiones, pero no sabios. La iglesia, ¿qué decía en el versículo 17? Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero tener las bendiciones terrenales les hacía creer que estaban bien espiritualmente, que no necesitaban nada, ni siquiera necesitaban comer con Jesús, como los invitados al banquete de Lucas 14. ¿Se dan cuenta de esta relación? Creían que tenían todo. No necesito ir a comer con Jesús. ¿Jesús cuál? Está fuera de la puerta. ¡Qué locura! Porque las bendiciones terrenales les hacían creer que estaban bien espiritualmente. Como esas multitudes que estaban cerca de Jesús y recibían milagros y sanidad y alimentación y todas las bendiciones. Pero Jesús les dice, si no renuncian a sus propias vidas, no pueden ser mis discípulos. Y esta iglesia también estaba súper enriquecida. Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y eso los confundía. Pensaban que eso era símbolo de que estaba bien espiritualmente. Al punto que no necesitaban, según ellos, ni siquiera comer con Jesús. Al igual que los invitados de Lucas 14, que pensaban que no necesitaban comer con este hombre que daba la fiesta. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Ahí en el versículo 17 también. Ellos dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Jesús, ¿qué dice? ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo? ¿Y sabes cuál es el primer problema acá? No ser miserable o digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. El problema está al principio. No sabes. No sabes lo que realmente sos. Tenés un punto ciego y esa es tu vida espiritual. No te das cuenta lo mal que está. Sos miserable, sos digno de lástima. Sos pobre, sos ciego y desnudo. Pero Señor, tengo todo, me he enriquecido. No tenés nada de lo que realmente vale. No tenés nada valioso en tu vida. Solamente tenés riquezas materiales, títulos. No tenés nada. Y es terrible. Y Jesús les recomienda en el 18, a través de simbolismos, crecer en santidad, en consagración, en compromiso, en buenas obras y en estudio de la palabra, para dejar de ser rechazados y repulsivos por su tibieza. Pero en esto no estamos viendo algo. Él está mostrando su amor para con ellos. ¿Qué había dicho en el 19? Yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, todavía estás a tiempo. Puede ser que eras discípulo y luego formaste parte de la multitud y te dejaste llevar por las cosas de la vida, pero todavía podemos comer juntos. Y dice el 20, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. No está todo perdido. Estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A una iglesia que dejó a Jesús afuera. Pero ahora la invitación se cierra y dice, esto, si bien está la iglesia, nadie puede abrir las puertas de la iglesia. Es para que cada uno abra la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Y si alguien abre la puerta, escuche mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo que si esta es tu situación de saberte reprendido y disciplinado por esto es una muestra de amor de Dios por vos, de su amor por vos. Abrí la puerta. Y también te llama a responder la puerta para cenar con vos, para compartir el banquete, para dejar atrás las excusas que pusieron los de Lucas 14, para restablecer la comunión con vos y crecer en tu relación de intimidad y compromiso con Él. ¿Y a qué te estoy llamando? A que te rindas a hoy a Jesús sin excusas. No hay más excusas, pero la vida, no. Pero la familia, pero el trabajo, pero las cosas que tengo, no. Encima son bendiciones que el Señor te ha dado.
¿Cómo podrías vos mirar la cara del bendecidor y decirle, tus bendiciones no me permiten seguirte? ¿Estás loco? A Él. Steve Lawson en una prédica dice, hoy es el día de Cristo, mañana es el día del diablo. No esperes mañana rendirte, hoy toma una decisión, anda a tu casa, después, si no la tomas ahora, tómala hoy y decís, basta, voy a cambiar mi vida para ser un cristiano trascendente, un discípulo de los que comen con Jesús, no de los que se quedan afuera por las excusas, de los que comen con Jesús. Y no ignores la letra de este contrato, no quieras hacer de cuenta que algunas son pequeñas y que pueden ser ignoradas en el presente y después ves qué onda con las consecuencias. Esto tiene consecuencias y hoy es el día para responder. Y Jesús no dejó letras pequeñas en su contrato, todo es grande, todo es claro, todo o nada, avanzando o siendo de burla. ¿Y qué te puedo decir? Abrí la puerta de hoy, dejá las excusas atrás y preferí a Jesús sobre todo lo de tu vida. Y debemos preferir a Jesús por sobre todos los aspectos y elementos de nuestras vidas, sin excusas. Y esto debe hacerse evidente en maneras concretas, expresadas en nuestra relación con su reino. Y hay millones de aplicaciones. Y ruego al Señor que a vos te muestre cuáles son las aplicaciones que tenés que hacer. No quiero ahondar en ninguna. Y ruego al Señor que me ayude a enfrentar las aplicaciones que a mí me ha revelado para mi vida. Pero vos tenés que identificarte. O estás dando vuelta o estás en Él. No hay término medio. Ruego a Dios que te dé la suficiente humildad para que reconozcas cómo aplicar esto en tu vida. Y para cerrar, acompáñame a Hebreos 12, 1 al 3. Pasaje que leemos mucho porque es hermoso por las cosas que dice, por lo que es. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y aparte del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Fíjate que cierra diciendo que necesitamos aliento para seguir en esto. ¿Y de dónde voy a recibir el aliento? De mirar más a Jesús. Los otros me pueden ayudar, me pueden estimular a seguir, pueden ayudarme de muchas maneras. Pero el aliento para que vos avances en la vida espiritual es mirar más a Jesús. Consideren a aquel para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y 3 cosas nos da si nosotros sacamos 3 ideas principales. 1, despojarse del pecado. 2, despojarse del peso, del lastre, de toda excusa para no elegir a Jesús cuando la vida normal es un obstáculo para la vida espiritual. Deja el lastre también, deja el peso también, no solo el pecado, deja el peso. Ese peso está formado incluso por cosas lindas y bendiciones de Dios que te impiden ir al bendecidor. Deja el pecado, deja el lastre. El punto 3, mira a Jesús como aquel que cumplió con las exigencias del Padre, dejando atrás toda excusa, renunciando aún a su propia vida para cumplir con el propósito de Dios Padre para él. ¿Y cuál era ese propósito? Dar la vida por nosotros. Él no puso a la vida como excusa. ¿Tenía familia terrenal? Sí. ¿Tenía posesiones? Sí, decidió no tenerlas. ¿Tenía trabajo? Sí, decidió no seguir en eso. Se abocó de una al propósito que Dios Padre le dio. ¿Cuál era? Salvarnos. Contemplarlo a Él y esto va a ser posible. Si no lo contemplas, no. Este es el cristianismo de verdad. Además, es una parte del cristianismo de verdad. Pero hermano, el tiempo de responder es hoy. No seamos superficiales, no seamos morbosos. Hay una sola manera de ser cristiano y es la bíblica. No hay otra manera. Nos cuesta a todos. Pero dejemos atrás ese cristianismo que podemos vivir en nuestras propias fuerzas y vivamos un cristianismo del cual necesitamos el Espíritu Santo para vivirlo, el de verdad. Seamos trascendentes. Que la palabra bíblica en el nombre de nuestra iglesia no sea pura espuma, que sea una realidad,
porque está formada por personas bíblicas y no por personas que siempre ponen excusas para ir y crecer en comunión con Jesús y el resto de su reino. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque revelás a Jesús en tu palabra. Gracias porque podemos conocerte a través de Él. Gracias porque sus exigencias también son claras en tu palabra. No hay nada oculto en este sentido, sino que dejaste claro lo que pretendes de nosotros. Gracias, Señor, porque en amor nos llamas la atención, nos disciplinás y tenemos la oportunidad, si oímos tu voz, de abrir la puerta y restablecer la comunión con vos. Te ruego, Señor, que seamos cristianos de verdad, no solo de hechos, no solo de palabra, sino de hechos. Que seamos cristianos bíblicos, Señor. Que no inventemos un cristianismo, ni lo redefinamos, ni lo editemos, porque lo que vos decís es perfecto y no necesita una revisión o una edición. Es perfecto, Señor. Gracias porque todo esto está a la luz de Jesús, de su obra a favor nuestro, y que podemos comprender algunos sacrificios de esta vida, contemplando el sacrificio que nos permite tener una vida eterna, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en la vida eterna también, en el plano eterno, no solo en el terrenal, no solo en el cronológico, sino en el eterno, Señor. Ayúdanos a levantar la mirada y mirar hacia allá, para que nuestra vida acá sea más trascendente que lo que estamos aspirando, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos reales. Por favor, Padre, agradezco tu misericordia y te ruego que a cada uno de nosotros nos lleves a aplicar esto en la manera que nos corresponde. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.